pero nos vamos de inmediato porque ya producción hizo el contacto con el ingeniero economista de la UNI, y además máster en economía y este título obtenido en la Universidad de Boston. Nos estamos refiriendo al doctor Luis Gutiérrez Aparicio. Él es un conocido experto en temas económicos y hay una posición muy clara con respecto a Luis Gutiérrez Aparicio, y es la interpretación que se tiene en estos momentos del tema de la pobreza, que resulta sumamente importante, además considerando que hay retos del milenio fijado por las Naciones Unidas, y nuestro escenario en este momento en el Perú, y el impacto de la primera elección y votación y la manifestación popular es el reflejo de esa pobreza. Quienes están exigiendo cambios en nuestro país son los pobres de nuestro país, y esa visión no la tienen todos los expertos y los que están dirigiendo la campaña, los mismos candidatos presidenciales con una visión un poco más urbana que rural. Y sobre ese tema, sobre esos temas y sobre esa realidad de la pobreza en nuestro país y el impacto que tiene en estas decisiones de segunda vuelta, vamos a conversar. Ya está con nosotros, le damos el buenos días. Bienvenido a Ánfora 2021, don Luis Gutiérrez Aparicio, que además lo conocemos una buena cantidad de años, con una experiencia y un expertise extraordinario en el tema de economía y en todo lo que sea desarrollo humano. Bienvenido, Luis, a Ánfora 2021. Encantado, Néstor. Realmente es un placer estar en BIS y reencontrarme contigo, pues, después de nuestras jornadas en Arequipa el año 2001, aportando la reconstrucción del sur del Perú, en donde me acompañaste gratamente y eficientemente. Entonces, después de esas jornadas y después de algunos sufrimientos en los partidos de fútbol al lado de Alianza Lima, nos reencontramos, querido Néstor, aquí en esta tribuna. Vamos a compartir también, gracias Luis, vamos a compartir también la entrevista con Miguel Ángel Risco, que está, que forma parte de la conducción, y entremos al tema. El tema de la pobreza es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, la número 1 de las Naciones Unidas al 2030, y en nuestro país creo que la eliminación de la pobreza no debe quedar como un efecto residual y de goteo de la economía. Eso pone, digamos, en el banquillo al modelo económico, como se está manejando. ¿Cuál es la apreciación del experto en este primer ingreso para entrar al tema y luego compartirlo también con Miguel, Luis? Tú lo has dicho, mira, me ha gustado la figura que has empleado. La pobreza es efectivamente la principal protagonista de la dramática y explosiva coyuntura que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y efectivamente la pobreza, con su desenvolvimiento, ha puesto, y uso tus palabras, en el banquillo al modelo instaurado por Fujimori el año 92, el año 93 con su constitución, ¿ya? Entonces, a mí me gustó mucho una entrevista, un artículo que produjo Hugo Ñopo, en donde él dice que detrás de la coyuntura política está la pobreza y que no es el comunismo, ¿no? Este es un tema clave, ¿no? Porque esta campaña anticomunista para confrontar la aspiración de las personas a estar en mejores condiciones de existencia que se han expresado en el voto de alrededor del 20% en el candidato Pedro Castillo, ¿no es cierto? En el siglo pasado, como tú recordarás, cada movimiento social que aparecía en América Latina y en otras partes del mundo era rápidamente tipificada como movimientos de banderas rojas, es decir, que detrás de las reivindicaciones de la gente, de las movilizaciones sociales, estaba el comunismo y que había que combatirlo, y con esa concepción
entrenaron a nuestros militares, marinos, aviadores, profesionales, líderes de nuestro ejército en el Comando Sur de América Latina. Yo tuve la oportunidad de hacer un paper, un papel, un ensayo en la Universidad de Boston, allá a comienzos de los 90, cuando estaba haciendo los estudios de PhD en Ciencias Políticas, acerca de la política exterior de los Estados Unidos. Y pude revisar, ¿no es cierto?, dos casos, particularmente la intervención de los Estados Unidos en el Chile de Allende, ¿no es cierto?, que fue pues efectivamente una intervención golpista que dio lugar a Pinochet, y ahí está la lucha contra el comunismo, y también la intervención en la guerra en El Salvador, ¿no es cierto?, que se proyectaba para que sea de 2 meses, una intervención rápida, y se prolongó por 10 años, al punto que Estados Unidos tuvo que asumir los costos del proceso de intervención en El Salvador, que produjo una cantidad importante de migrantes a los Estados Unidos, con los cuales yo he tenido la oportunidad pues, de conversar cuando he estado allá. Entonces, lo que estamos viendo es una revisión del macartismo, de la política de teñir de rojo a todos los movimientos sociales. Y eso es lo que está pasando, es lo que estamos viendo. Por eso es que el tema de la pobreza es un tema protagonista, un tema central. Y aquí es muy importante establecer lo siguiente: lo que está en cuestión, lo que está sentado en el banquillo, lo que ha sido hackeado con la votación por el profesor Castillo de parte de la gente, ha sido exactamente un modelo extractivista de enriquecimiento de los monopolios y las grandes corporaciones y de producción masiva, extensiva de pobreza. Y claro, los propagadores del anticomunismo fantasma para enfrentar a los pobres que están reivindicando dicen, no, Lucho, cuidado. Y me lo dicen en las redes, cuando discutimos los temas, cuidado. Toma nota que la pobreza se ha reducido del 50% al 20% en los últimos 20 años, ¿no? Y especialmente, dicen los apristas, durante el gobierno de don Alan García, difunto Alan García, ¿no? Y entonces ahí es por eso interesante revisar esos números, porque esos números son mentirosos, súper mentirosos, y en varias dimensiones, ¿ya? En primer lugar, la producción masiva de pobreza es la producción de una pobreza estructural, como le explica el Instituto Nacional de Estadística e Informática en una presentación que hizo su jefe el 12 de febrero al PNUD, ¿ya? En donde explica que hay los pobres, que justamente están más o menos en alrededor del 20%, 20.2%, y los no pobres, que son pues el 78%, perdón, el 20% es el 80%, ¿no? Menos 79.8%. Entonces, el INEI nos dice, fíjense bien importante este dato, ¿ya? Que hay una población más o menos de 34 a 35% que denomina pobreza, población vulnerable, es decir, población que está en el borde del precipicio, que es susceptible por pequeño movimiento de la economía, ¿no es cierto?, de caer en la pobreza, ¿ya? Entonces, exactamente esa población vulnerable es la diferencia en los 30 puntos, ¿no es cierto?, 30 o 35 puntos, de la reducción que supuestamente testimonió el Perú en el periodo de los últimos 20 años. Entonces, es una cifra engañosa, porque además la línea de pobreza está establecido, la línea de pobreza monetaria, a la cual se refiere ese 20% y ese otro 35% de población vulnerable, es una línea de pobreza monetaria que establece que la canasta de bienes básicos de consumo cuesta aproximadamente 352 soles. Es decir, las personas que tienen menos de 12 soles diarios para vivir como familia, entonces están en pobreza. Pero los que están en vulnerabilidad en términos monetarios, ¿no? En términos monetarios es importante tomar en cuenta, son gente pues que tiene seguramente
358, 360, 400 soles, 500 soles, ¿no es cierto? Hasta llegar pues a cifras que son ridículas en cuanto a la existencia humana con dignidad, ¿no es cierto? Y Hugo efectivamente nos dice, a partir de sus investigaciones y los datos que maneja, de que más o menos la mitad del país, ¿no es cierto?, en un mes típico recibe de 1.000 soles a menos, ¿no es cierto?, en sus ingresos para vivir, ¿no? Y entonces eso coincide con lo que estoy diciendo. Entonces, este es un tema que hay que demitificar. Hay que decir también que en el mismo periodo los regímenes comunistas, ¿no es cierto?, de Evo Morales y de Correa en Bolivia y Ecuador respectivamente, ¿no es cierto?, redujeron también la pobreza monetaria con mucho programa social a niveles mucho menores, ¿no? Mucho menores. Entonces mucho menores, entre el 11 y el 15%, comparado con nuestro 20%. Entonces, no es un proceso de encarar las necesidades reales, las necesidades básicas de la población, sino es un proceso en el cual lo que se está haciendo es, encaramelar un drama que es la incapacidad del modelo de enfrentar el tema del desarrollo de las personas. Entonces, vamos a terminar esta explicación con el siguiente concepto. El modelo que establece la Constitución del 93 es un modelo, ¿no es cierto?, que hace una serie de declaraciones respecto a los derechos humanos, pero que en sustancia, en la medida en que incorpora la economía social de mercado, de un lado, y de otro lado incorpora el concepto del Estado subsidiario, y a partir de eso establece que los contratos que se realizan con el sector privado para la explotación de estos recursos y todos los contratos de concesión tienen nivel constitucional, entonces es un modelo que fundamentalmente garantiza Estado de Derecho a las corporaciones y a los monopolios. Eso permitió todo el proceso de privatización a lo largo de los 90, que como saben fue un festín, ¿no es cierto?, en donde corrió dinero, se favoreció a grupos y se metieron dinero de los peruanos, rematando nuestras empresas en los bolsillos, ¿no es cierto? Hay un reporte bien interesante de una periodista del Canal 4 que hace un recuento de todo esto que circula por las redes, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero lo importante que quiero decirles es que el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, que se reclama, la libertad, la democracia, que tiene que garantizar esta Constitución, está, ¿no es cierto?, digamos, asimétrico, porque garantiza las condiciones constitucionales del cuidado de los intereses de los monopolios y los grupos de poder fáctico, pero del otro lado no garantiza con la misma vibración, con la misma intensidad, ¿no es cierto?, el derecho fundamental a la alimentación, a la salud, a la educación, a la justicia, a la seguridad, a la población. Entonces la población no solamente es pobre monetariamente, sino que es pobre porque está absolutamente abandonada, porque hay jueces como el señor Inostroza que protegen a los poderosos violadores frente a los pobres violados y les ofrece arreglar ¿no es cierto?, las sentencias al acomodo del solicitante de acuerdo a la plata que le paga, y eso es cuello blanco, y eso cruza todo el sistema de justicia. Entonces, Estado de Derecho para los ricos y ningún Estado de Derecho para los pobres. Lucho, para no salirnos del primer tema, que es el tema de la pobreza, y ingresar al tema de la corrupción, que es lo que nos está llevando, una primera conclusión para darle pase también a Miguel Ángel y la pregunta, y quisiera una respuesta puntual. Una primera conclusión es que este modelo económico favoreció
a los poderosos, a los que tienen más dinero, y no llegó a los pobres. Primera conclusión. Entonces, ¿qué hacer? Y sabemos entonces que hay un modelo económico que defiende una posición en competencia electoral, y hay un grupo que está pidiendo, la otra parte que está pidiendo cambios urgentes, no solamente de constitución, sino también del modelo económico. ¿Qué hacer para que el modelo económico que no ha favorecido a todos los peruanos y solamente a un grupo muy pequeño de ellos, qué hacer para lograr ese objetivo de un país rico, el tema puntual, no más pobres en un país rico? ¿Qué hacer sobre esa, no la receta, sino las acciones que se tienen que tomar sobre el tema, estimado Lucho? Yo quisiera sintetizar la idea de la parte anterior. ¿Aló? Sí, yo quisiera sintetizar la parte anterior en los siguientes términos. Enfrentamos entonces un modelo que produce masivamente pobres. Ese es el carácter fundamentalmente del modelo, y que permite que por goteo, ¿no es cierto?, y por algunos programas sociales muy desarticulados, se permita que en términos de soles algunos sectores, ¿no es cierto?, con el programa Pensión 65, con el programa Juntos, etcétera, que se muevan los umbrales, ¿ya? Pero es un modelo productor masivo de pobres, y eso es lo que está en la base de la actual coyuntura. Ahora, ¿qué hacer? Néstor, ¿qué hacer? Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es reunir la voluntad política para el cambio, ¿ya? O sea, yo no me voy a ir como un especialista en economía que diga, mire, el modelo tiene que tener, es decir, tenemos todos los elementos para decir qué cosas, qué medidas, qué políticas públicas implementar. Pero yo quiero decirles con mucha claridad, como experto en planificación estratégica y proceso de toma de decisiones, que lo primero que se tiene que reunir es la voluntad política. Y lo que entendemos es que estamos a tiro de piedra de llegar a esa voluntad política. ¿Por qué? Porque los pobres de este país han identificado, ¿no es cierto?, de repente pudiera ser como un accidente de la historia, a un señor profesor Pedro Castillo como un posible instrumento de cambio, ¿no es cierto?, como una esperanza. Así como votaron por Fujimori, por Toledo, Humala y fueron traicionados, ahora la ilusión se concentra con mayor énfasis aún en el señor Pedro Castillo. Entonces el señor Pedro Castillo es identificado como un vehículo de transformación, como vehículo. Por lo tanto, el señor Pedro Castillo tiene tremendas responsabilidades. En la medida en que el señor Pedro Castillo representa un movimiento social que reivindique el cambio, el señor Pedro Castillo ha sido catalogado como un comunista que quiere llevar al país hacia Venezuela y hacia Nicaragua y a Camboya y a Corea del Norte, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y por supuesto, una mala compañía, que es la mala compañía del señor Cerrón, ayuda a que ello ocurra. Pero bueno, las cosas no se dan puras en los procesos. Lo cierto es que la gente identificó al profesor Castillo, el profesor Castillo está ahí y tiene una altísima responsabilidad. El señor Castillo ahora tiene una altísima responsabilidad y tiene que terminar definitivamente con los discursos de plazuela y pasar a discursos sólidos y consistentes. ¿Y en qué consisten esos discursos? Consiste no solamente en llenarse la boca de que vamos a tener una constitución por decisión del pueblo, sino se tiene que decir con toda claridad de que se postula un modelo, ¿no es cierto?, que debe sacarse adelante efectivamente con un nuevo acuerdo social, sí, a través de todo lo que permita la estructura jurídica del país, como un nuevo acuerdo social, pero un modelo que cambie la prioridad y que se concentre en pobreza cero, o sea, en honrar los derechos humanos fundamentales, porque la pobreza, en la medida en que no hay una buena nutrición, en que la mortalidad materno-infantil es altísima, en que hay mala educación, hay mala salud, ¿no es cierto?, la pobreza cuestiona un derecho fundamental que está planteado en la Constitución y que está planteado cínicamente en el programa de la señora Fujimori,
¿no es cierto?, que dice que su primer objetivo es el derecho a ¿qué? El derecho a la vida. El derecho a la vida, ¿no es cierto?, es el derecho a no ser pobre, es el derecho a ser ciudadano. Y entonces el modelo del señor Castillo debe en primer lugar incorporar el objetivo de desarrollo sustentable número 1 de las Naciones Unidas, pobreza cero. Y para esto, lógicamente, tiene que redefinir el rol del Estado y su relación con el capital y con el mercado. Y esa redefinición significa de que de Estado subsidiario pase a ser un Estado solidario. Me gustó esa palabra, que me la tomo prestado de Germán Alarco, ¿ya? Germán Alarco habla con mucha pertinencia de un Estado solidario, para no pasar a los estados centralizados, estratégicos, etcétera, etcétera, que asusta a mucha gente. Un Estado solidario que ponga como prioridad el desarrollo de la gente, el desarrollo del conocimiento, el desarrollo del valor agregado del país, el desarrollo del cuidado de los ecosistemas, es decir, todo lo que significa generar las condiciones para un desarrollo con base social, así como lo han planteado los científicos. Sin ciencia no hay futuro. Correcto. Es decir, sin conocimiento, sin educación. Entonces, ese es el modelo en lo fundamental que ponemos como alternativa. Y ya ustedes están teniendo como colación de que yo adhiero totalmente y pongo todo mi conocimiento y toda mi capacidad al servicio de concretar esa frase lindísima que ha asumido el profesor Castillo, que dice: no más pobres en un país rico. Hagamos concreción de eso. Demos los pasos en esa dirección, señor Pedro Castillo. Concrete usted, estructure su equipo del más alto nivel. Yo estoy dispuesto a integrarme en su equipo, ¿no es cierto?, para discutir los términos de articulación y de gestión con toda mi experiencia de 40, 50 años a nivel nacional e internacional. Lo pongo al servicio para concretar este concepto: no más pobres en un país rico. Con un tema puntual, creo que yo recojo también una frase tuya, Lucho, de pobreza cero, ¿no? Que pobreza cero puede ser motivo. Nosotros como programa, como ANFRA 2021 y como BIS, nos hemos convertido en una especie de aula universitaria, con todos los expertos que tenemos, y ahora se suma tu gran aporte, de manera que la invitación está. Vamos manejando un programa, un comentario tuyo, Lucho, que pueda llamarse Pobreza Cero. Lo conversamos, pero vamos a continuar porque ya estamos entrando al tema de que hay que cambiar el modelo. Esa es la segunda conclusión, y para ello vamos a continuar, y le cedo la palabra, el comentario y la pregunta a don Miguel Ángel Risco, que se encuentra en el estudio de Magdalena. Miguel Ángel, adelante. Muy bien. Apelando a su papel docente, conocemos siempre, hablamos de tres modelos económicos en síntesis: el modelo capitalista, el modelo socialista y las economías mixtas. Aquí, desde la Constitución de 1993, hablamos que nos encontramos en una economía social de mercado. Entonces, de acuerdo a lo que le he escuchado, usted propone, en síntesis, aplicar un modelo económico socialista, ¿correcto? No es posible materialmente implementar un modelo económico socialista, porque mis estudios en ciencias políticas me dicen, el ABC dice que un modelo socialista, para ser posible, tiene que superar al modelo capitalista en toda la línea en términos de nivel de fuerzas productivas. Es decir, para que usted genere una sociedad de abundancia, como postula el socialismo, ¿no es cierto?, de abundancia y solidaridad, entonces usted tiene que ubicarse en un nivel infinitamente superior de desarrollo de fuerzas productivas que el capitalismo. Y fíjese usted, como le explican Marx y Engels, mire, qué concreto. Dice, no es posible pensar en un socialismo en un solo país, aunque sea grandote como Rusia o China. No es posible.
porque como las fuerzas productivas en el capitalismo han logrado un desarrollo global, universal, internacional, entonces si usted quiere imaginarse o quiere plantearse y construir un sistema superior con esas características, usted tiene que pensar en construir el socialismo a nivel global. Entonces, en el Perú, señor, no es posible, por estas consideraciones, construir un sistema socialista. Lo que usted puede hacer... Si me permite, para seguir la idea, por favor, sí, porque ya le he escuchado la explicación. Me gustaría más bien entonces que nos explique qué tipo de modelo económico es el que propone. O sea, estamos hablando de economía mixta en consecuencia. Definitivamente. En un contexto... Eso significa, para continuar con el hilo y a través de preguntas que aterrizamos un poquito. El asunto es, entonces, de acuerdo a lo que usted ha manifestado, quien tiene que aterrizar un plan para resolver los temas de pobreza extrema, de todas las desigualdades, estas brechas sociales grandes que hay, es evidentemente el profesor Castillo, que tiene que adecuar su plan a un modelo de economía mixta y dejar de lado también algunas posiciones recalcitrantes que lo único que están trayendo es justamente el desentendimiento, inclusive con las propias bases populares que esperan una propuesta concreta y real de parte de Perú Libre. ¿Cómo lo tiene que aterrizar? Porque lo que vemos es una confrontación, creo que hasta teórica, y que, por ejemplo, tan populista puede ser la propuesta de Keiko Sofía Fujimori de decir que va a entregar el 40% del canon minero directamente al bolsillo de los habitantes de la zona de influencia de la minería. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesor Castillo para aterrizar sus propuestas económicas? Sí, en primer lugar, te quiero decir de que todas las ofertas de la señora Fujimori no son populistas, sino son trampas para venderse, ¿no es cierto?, de manera grotesca, ¿no es cierto?, la propuesta del incremento al doble de la pensión 65, la reducción de la edad de 65 a 60, la distribución en dinero del 40% del canon, etcétera, etcétera, son trampas que tratan de cubrir con un velo insignificante la miseria e inviabilidad de un modelo que ya no es posible, ¿correcto? Pero podemos discutir punto por punto cada una de esas propuestas que son interesantes porque deberían incorporarse como elementos para un planteamiento, digamos, más integral. Respecto al tema de la propuesta efectivamente de una economía mixta, a mí me gusta mucho una combinación del modelo, digamos, sueco, finlandés, sueco, con el modelo de Corea, ¿no? Y un poco con la propuesta de Biden en Estados Unidos reciente. Entonces, una combinación de estos elementos nos permitiría posicionarnos adecuadamente, colocando en el centro del modelo al ser humano, a la persona, sus capacidades, sus talentos, ¿no es cierto? Y entonces, en la medida en que eso ocurra, el movimiento del Estado y del mercado tiene que dar lugar a un entendimiento entre todos los peruanos para sacar adelante una propuesta. Entonces, seguramente que están ustedes perfectamente noticiados, otros expertos lo enfatizan, en el año 70, Perú y Corea estábamos en el mismo nivel de desarrollo y ahora sabemos cuál es la diferencia, ¿no? Corea tiene 5 veces el producto per cápita y está conquistando el mundo, ¿no? Entonces, Suecia, ¿no es cierto?, tiene una intervención del Estado en la economía prudente, solidaria, ¿no es cierto?, en donde todo el mundo tiene igualdad de oportunidades, ¿no? No existe pobreza grotesca, digamos, son los jóvenes o las marginales, no sé por qué aparecen por ahí porque se abandonan realmente, pero, digamos, las personas son atendidas en todas sus necesidades básicas y todos tienen la posibilidad de, con su esfuerzo, lograr resultados positivos, ¿no? Entonces, la desigualdad. Entonces, la acción conjunta del Estado y el capital, digamos, el mercado, la acción conjunta articulada, llegó, por ejemplo, en Corea, muy interesante, de que el Estado subsidia a la empresa privada, ¿no es cierto?, para conquistar el mundo.
en la medida en que se cumplan metas de conocimiento y metas tecnológicas y se logren participación, porciones en el mercado mundial. Entonces ahí aparece Hyundai, Samsung, LG y todos esos productos de una estrategia de economía mixta, de asociaciones públicas privadas, en donde quien tiene la principal responsabilidad es el Estado. Y en ese contexto, esto no es obviamente ni una planificación centralizada, ¿no es cierto? Estamos hablando, por supuesto, de Corea del Sur, ¿no? Ni una dominación absorbente y asfixiante del Estado, sino se trata de un planeamiento. Y eso es muy interesante, mire usted, el modelo anterior liquidó planificación, es decir, dejó al Perú sin cerebro. El señor Boloña cerró simbólicamente el Instituto Nacional de Planificación el año 92, al mismo tiempo que creaba las AFPs, ¿ya? Y entonces no tener un sistema de planificación, no tener una capacidad de mirar al futuro, de elaborar estrategias, hojas de ruta, de asignar recursos con visión de futuro, institucionales y financieros para conseguir metas, es decir, no tener esa capacidad, es una característica del modelo de la señora Fujimori, del modelo inservible, del modelo que produce pobres. Y entonces claro, nosotros... ingeniero Gutiérrez, entonces sería bueno también, junto con este tema de la economía mixta, con algunos fortalecimientos, por supuesto, del área productiva, de los servicios, también tendríamos que hablar cuál es el modelo de desarrollo en sí que necesitamos para cambiar este chip de todos los peruanos en general, porque nos hemos acostumbrado a vivir con un modelo primario exportador. Entonces, si seguimos en esa onda, definitivamente vamos a llegar al 2030, 2050, peor que otros países, no me gustaría decir bananeros, pero bueno, lo que más inmediatamente se me ocurre. Entonces, ¿cómo visualiza usted a este Perú con rumbo al 2030, 2050? Obviamente sin pobreza extrema, sin pobreza y con una clase media fortalecida, ¿correcto? ¿Qué hacemos? Yo agregaría, me permites, Lucho, yo agregaría a la expresión de Miguel Ángel, que me parece correcta, también para ir aterrizando, mi producción me reitera el ofrecimiento de de que Luis Gutiérrez Aparicio tenga una secuencia que ya me pusieron hasta el nombre, Hambre Cero. Yo agregaría, para no llegar a ese país bananero, entre comillas, que comenta Miguel Ángel, ¿no es cierto? Entonces, el comentario de algo que ya lo soltaste, Lucho, y que hay que actualizarlo, creo, en este momento, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Porque si hablamos de Corea, si hablamos de los países asiáticos que tienen menos riquezas, menos potencialidades económicas, turísticas, etc., de nuestro país en relación a países asiáticos que ahora están en el primer nivel de la economía, tenemos que tener ciencia y tecnología para no ser exportadores de materias primas. Adelante, Lucho. Esa es la clave, y por eso veo con mucho optimismo el compromiso del profesor Castillo, que dice que va a invertir 2% del PBI en ciencia y tecnología, que todavía se queda corto, pero que es significativo en cuanto a la voluntad. Porque la clave en este proceso efectivamente es ciencia, tecnología e innovación. En la base de la relación entre el Estado y el sector privado de Corea, que aspiraríamos se reproduzca en nuestro país, estaría un esfuerzo monumental en ciencia y tecnología y en innovación, pero en el sustrato de eso tiene que haber efectivamente lo que se ha dado por llamar y se dice internacionalmente y lo propone el Banco Mundial, una verdadera revolución educativa de rescate de nuestra infancia, de nuestra juventud, de recuperación. Y eso, revolución educativa, significa con eliminación de la desnutrición infantil, de la anemia, de que no se destruya la anemia en los 3 primeros años de vida de una persona, el cerebro. Es decir, tenemos que encarar integralmente un proceso de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación que tenga en cuenta que los portadores de la ciencia, tecnología e innovación son las personas y que esas personas tienen que ser con pobreza cero
incorporados a un proceso de creatividad y producción que nos permita lograr lo que han logrado los países desarrollados a través de esta estrategia: el incremento sustantivo de la productividad. Es decir, la productividad, la capacidad de una persona de lograr una cantidad de producto en una hora y tener, ahora estamos en la tercera parte del promedio de la productividad y estamos un poquito más de la mitad de Chile en productividad. Entonces la productividad es la llave maestra y la productividad está asociada a la revolución educativa y al liderazgo de la ciencia y tecnología e innovación en el proceso de respuesta frente a las necesidades de cuidado de nuestra diversidad y de producción de distintas cosas con valor agregado. Un ministro Jersey tuvo la buena iniciativa de hacer una propuesta de diversificación, ¿no es cierto? Es una excelente idea que se basó además en una sugerencia de Michael Porter de los clusters. Piero Jersey. Sí, Piero Jersey, exactamente. Y esto va de la mano con permíteme, una otra idea, porque el tema de la planificación, de organizar apropiadamente con objetivos y metas, con visión de futuro es fundamental. Yo estoy proponiendo la necesidad de que haya una reestructuración del Ministerio de Economía y Finanzas para dejarlo bien lejos de la Confiet rentista y mercantilista que tenemos ahora, que está feliz con el modelo, por supuesto, porque se ha beneficiado descaradamente, y está feliz apoyando a la señora Fujimori para que continúe con la corrupción y con el modelo, ¿ya? Entonces, un MEF reestructurado, y con esto termino, ¿no es cierto?, que se divide en dos partes. Una parte, toda la parte de economía, donde está programación de inversiones, etcétera, presupuesto, etcétera, que se fusione con el CEPLAN y se constituye eventualmente el Ministerio de Economía y Planificación, ¿ya? Y del otro lado quede la parte de finanzas para evolucionar hacia un Ministerio de Hacienda que vea tesoro, que vea contabilidad, que vea ejecución, que vea evaluación y seguimiento del gasto, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esto permitiría, para tener el concepto, formar una cabeza de gobierno como tienen los países de la OCDE, en donde el presidente del Consejo de Ministros como la unidad ejecutora y el ministro de Economía o el jefe del sistema de planificación, el zar de la planificación, formen un núcleo, ¿no?, de gobierno que permita al país salir de la ceguera y la oscuridad. Muy bien. Excelente, excelente. Me quedo con el tema que se ha entrado de alguna manera, Lucho, y que luego tenemos que ampliar más adelante: corrupción, planificación, más y mejor distribución de la riqueza para llegar a pobreza cero. Tenemos algunos mensajes de nuestros televidentes que están en las redes para algún comentario puntual, Lucho. Hilda Berrocal Vidal dice: saludos Ánfora 2021, como siempre, brindándonos buena información a través de sus excelentes invitados. Adelante, producción. Carlos Gutiérrez Aparicio dice: gracias, Lucho, por explicar con claridad y precisión cosas que a simple vista nos parece lejano y complejo. Trix OA dice al expositor: ¿cuál es la relación entre la corrupción y la pobreza en nuestro país? Creo que ya lo ha señalado, pero quisiéramos un comentario muy puntual, Lucho, a esta consulta, que es un tema que lo vamos a desarrollar en la próxima entrevista, y en todo caso en los comentarios de lo que puede ser el segmento de pobreza cero que vamos a implementar en nuestra televisora, BIS Televisión. Ahí estamos repitiendo, Lucho, para el comentario, la relación entre la corrupción y la pobreza en nuestro país, que lo está señalando uno de nuestros televidentes, Trix OA. Bueno, digamos, la corrupción es, digamos, un cáncer sistémico, ¿no es cierto? O sea, la corrupción en nuestro país se ha incorporado
por todos los poros y por todas las células al funcionamiento del mercado, del Estado, de la sociedad, en nuestra vida cotidiana. Todos, si no nos sentimos un poquito Pepe el Vivo y no le sacamos la vuelta a las cosas, no nos sentimos conformes. Hay un tema de corrupción en el plano cultural, ¿no es cierto? La gente que está apoyando a Keiko Fujimori y alguna de ellas que se tapa la nariz, en realidad está optando culturalmente por una opción sin mucho escrúpulo, ¿no? Salvando el escrúpulo, pensando que está salvando al país del comunismo, cuando se trata de cambiar las cosas para hacer justicia social, están acercándose. Entonces, la corrupción es intrínseca al modelo, ¿no? El tema de las puertas giratorias, el control del MEF, el control de las decisiones, el control de el control de los sistemas de justicia. O sea, por eso es que yo quiero enfatizar esto, porque podemos hablar de los miles de millones de dólares que se pierden, ¿no es cierto?, por la corrupción que efectivamente existe, que seguramente la persona que está haciendo la pregunta se preocuparía por eso, y es cierto, miles de millones de dólares que se pierden, ¿no es cierto?, y que se desvían a los bolsillos extraños y que terminan no aplicándose recursos de todos nosotros en escuelas, en salud, en infraestructura, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, lo más visible, lo más concreto, y la Contraloría ya habló de eso. Pero yo quiero llamar la atención en que la corrupción está presente en el sistema judicial de manera brutal. El tema de los cuellos blancos apoyados por la señora Fujimori es un tema vertebral al funcionamiento de nuestro país. Sin sistema judicial justo, transparente, que nos dé garantías y que respete a las personas vulnerables y de recursos, sin ese sistema no vamos a terminar con la pobreza y vamos a estar pagando tributo, digamos, a gente inescrupulosa que controla nuestras instituciones. Entonces, la relación es multidimensional, ¿no? Transversal además, ¿no? Urgentes cambios ahí. Vamos a continuar a ver, Lucho y Miguel Ángel, con nuestros televidentes, los comentarios y lo que pediríamos al docente universitario, puntual al tema, porque los tiempos nos ganan. Percy García, crisólogo, dice: el cambio de pensamiento comienza desde casa. Las autoridades que fueron seleccionadas por el pueblo trabajen con transparencia. Muy bien. Walter Balabarca dice: solución, reforma constitucional, la Contraloría Autónoma para corregir este problema. Un comentario breve, Lucho. Mira, Néstor, yo apelo a tu testimonio en relación a lo que hicimos nosotros en Ordesur, en la reconstrucción del sur del Perú. Y la clave ahí fue que justamente no solamente teníamos una política anticorrupción, sino que el jefe de Ordesur era una persona absolutamente no corrupta y lógicamente contraria a toda corrupción en la gestión, ¿correcto? Esa es la primera condición. Es decir, la primera condición es que Pedro Castillo seleccione a personas, por supuesto, coloque a Cerrón en el rincón de las ánimas, ¿no es cierto? Lo blinde en una burbuja, que se ponga a contar ficha de dominó, ¿no es cierto? Y a partir de eso se tiene que seleccionar personas que representen un comportamiento, ¿ya? Porque de esa manera va a haber vigilancia, va a haber ejemplo, la autoridad tiene que dar el ejemplo. Yo, a partir de estas consideraciones, digo, si a mí el señor Pedro Castillo me llamara, ¿no es cierto?, a colaborar con él, yo le pediría básicamente dos condiciones. En primer lugar, un presidente absolutamente no corrupto y que no tenga ninguna, es decir, el momento en que haga un gesto, una concesión a la corrupción, se acabó mi relación con ese presidente, ¿ya? Y en segundo lugar, una relación de confianza, ¿no es cierto?, a partir de compromiso. Entonces, este tema de lo que es el esfuerzo contra la corrupción es un tema de compromiso. La Contraloría tiene que reforzarse, tiene que haber refuerzo del sistema judicial, tiene que haber una reforma judicial a fondo,
para tener un sistema tipo los Estados Unidos, cuando menos, ¿no es cierto? Yo he tenido experiencias allá en donde me hicieron racismo unos policías y el juez me pidió disculpas, ¿ya? Me pidió disculpas, que ir al juzgado porque un policía me tiró digamos, la tarjeta en donde me estaba poniendo la penalidad, me la tiró en la cara, ¿no? Porque me dio que era latino, ¿ya? Y entonces me quejé al juez y el juez me pidió disculpas y le llamó la atención y lo sancionó al policía. Ese tipo de sistema judicial necesitamos estructurar en nuestro país. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las formas? Había que encontrarlas. Correcto, correcto. Además, en el tema de la corrupción no hay que olvidar la vigilancia ciudadana, que hay que fortalecerla también, ¿no? Francisco Ramón Noriega Mesa dice completamente de acuerdo con un Estado solidario. Adelante. Mía Inés, interesante el programa, me gustó. A ver, sigamos. Francisco Ramón Noriega nuevamente, muy bien Luchito, destruye a la mafia corrupta, esa es una invocación. Walter Balabarca, no ha funcionado, dice, no ha funcionado la descentralización. Los gobiernos regionales, ese es otro tema que queda en agenda, Lucho, no ha funcionado la descentralización, los gobiernos regionales, el problema es de gestión. Mira, despilfarrado el canon, solo el 4% debe ser. Permítame una nota, sí, una nota ahí. Sí, si me permites una nota en la regionalización. Yo quiero decir acerca de la necesidad efectivamente de reforzar la regionalización. Yo soy partidario en ese punto de estructurar, como hicimos en Ordesur, Néstor, permíteme que base la cosa en mi experiencia. En Ordesur constituimos lo que se llama una PMO, en inglés es Project Management Office, que es la PMO que se usó en los Panamericanos. Ya, en Ordesur en el año 2001 aplicamos una PMO, ¿ya? Entonces la idea sería de acercar, digamos, la capacidad de los recursos a las regiones, ¿no es cierto?, con suertes de Ordesur, o sea, organismos macroregionales. Ordesur pues actuaba en 6 departamentos en el sur, ¿no? Entonces se pueden crear unos 4 o 5 Ordesures, ¿no es cierto?, que permitan llegar capacidad técnica, acercarse, ¿no es cierto?, fortalecer la capacidad de ejecución de los proyectos de inversión de las unidades locales, ¿no es cierto?, los sistemas a nivel distrital, a nivel provincial, a nivel departamento, digamos. Entonces, yo creo que podría darse una instancia intermedia que incorpore elementos de planificación estratégica con elementos de gestión estratégica que permita hacer desarrollos macrorregionales y fortalecer la capacidad de los organismos de ejecución local. Muy bien, muy bien. Si hay algo más en producción para el comentario también de Miguel Ángel en esta secuencia. Me dice producción que están reformulando ahí, reprogramando. Miguel Ángel, gracias a nuestros televidentes porque estamos no solamente en el fanpage, también estamos en YouTube. Y tenemos en YouTube, en BIS Televisión, en fanpage BIS Televisión, y lo tenemos ahí en pantalla también. Miguel Ángel, un comentario. ¿Alcanzará el tiempo a Pedro Castillo realmente para presentar al país un plan estratégico de gobierno 2021-2026 de acuerdo a las bases que usted acaba de establecer con un aporte de docente y además con la experiencia que tiene en tanto teórica como práctica? Porque no sé qué puede salir de la unión de propuestas que son originarias y está en el ideario de Perú Libre de Vladimir Cerrón, con el aporte, por ejemplo, de algunos profesionales de la ciencia y la tecnología, y con un Miguel del Castillo, que por supuesto proviene del APRA y que teóricamente está proponiendo, según sus propias palabras, el plan 200, el plan de Bicentenario. ¿Qué puede resultar de ahí? Yo creo que están muy distantes del enfoque que usted está sugiriendo.
qué buena, amigo Risco, realmente un buen punto. Porque como mi abuelita decía, dime con quién andas y de quién eres, ¿no? Entonces, quienes son las mochilas, las mochilas negativas, que se lleva Castillo, pues, bien cargado ese ron, ¿no es cierto? Con ese componente de corrupción y de totalitarismo al lado, que tiene que dejarlo a un lado, ¿no? Y ahora aparece, pues, un personaje vinculado al APRA, aprista, que lo quieren expulsar porque se puso a trabajar para Castillo. Pero, digamos, no sé, ¿por qué el señor Miguel del Castillo sale a hacer exposición con su ego respecto al aporte que ha tomado? ¿No? Porque aquel que quiere colaborar lo hace discretamente si es que en un momento determinado cambió de mente y se pasó a las posiciones, pues, decentes en el país, ¿no? Entonces, ahora, yo le voy a decir que yo soy optimista, ¿ya? ¿Por qué? Porque detrás de la opción por el señor Castillo hay una voluntad de cambio, en donde la gente no está pidiendo perfeccionismo, se está delimitando de un modelo que además está vinculado fuertemente con una corrupción institucionalizada y con barbaridades contra la democracia y la libertad perpetradas por el papá y la hija, ¿ya? Entonces la gente se está delimitando. La opción por el Castillo es la opción por el cambio de modelo, por ese 80 y tanto % que cambie, que una parte quiere cambiar un poco, otra parte quiere cambiar radicalmente. Entonces, si usted se da cuenta, ¿no?, con los errores, los vacíos, con Cerrón, ¿no es cierto?, en la última encuesta de Datum, Castillo se mantiene en un honroso 44% y la señora en 41%, se da cuenta, pues, que cada punto que necesita subir la señora va a ser como subir al Everest, ¿no? Si podrá. Pero el señor Castillo, a pesar de todos sus errores, vacío, discurso de plazuela, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, se mantiene firme con ello, porque detrás de esto hay una voluntad política. Y entonces se genera un espacio. Yo le digo al señor Castillo, acompáñese usted de un buen ramo de profesionales, como el caso del doctor Modesto Montoya y otras personas de ese nivel, ¿ya? Acompáñese usted y eso va a ser suficiente. Usted no tiene que presentar detalladamente un programa. Ese programa lo podemos ir elaborando en el curso de la marcha de la transición, ¿no es cierto? Entonces usted lo que tiene que mostrar, señor Castillo, fundamentalmente que tiene personas decentes, capaces, de primer nivel, que usted está incorporando a su equipo. Eso es lo sustancial. Entonces, no, por supuesto, a mí me encantaría que en su programa usted, señor Pedro Castillo, incorpore, obviamente, pobreza cero, incorpore a la planificación como instrumento de gobierno e incorpore, por supuesto, la ciencia y tecnología y la revolución educativa, como ya lo está planteando, para que usted sea consecuente con no más pobres en un país rico. Muy Perfecto. Bien, muy bien, Lucho. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. ¿Estaba hablando Miguel Ángel? No, decía que por mi parte muchas gracias de haber escuchado sus propuestas y por supuesto también las recomendaciones finales que ha dado, porque sí, pues a veces no podría decir directamente las malas juntas, pero los amigos que nos rodean no necesariamente nos pueden llevar a buen puerto. Claro, así, y finalmente señor, los amigos son amigos, ¿no? Entonces lo que hay que trabajar ahí es en función por eso yo me trato de tener como amigo a Néstor, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ya somos dos. Y aliancistas además, ¿no? Yo creo que queda en conclusión. Muchas gracias, Lucho, muchas gracias, porque nos estamos convirtiendo ya en un aula universitaria pública, y eso es muy bueno, porque estamos en el objetivo del día a día y para mejorar el conocimiento de nuestros televidentes y realmente vayan y hagan un voto de conciencia, porque hemos coincidido, creo, los tres, de que estamos en tiempos de cambio y que hay una voluntad de cambio que ya se manifestó en la primera vuelta y que se va a mantener en esta segunda y definitiva vuelta. Lucho, está abierta la invitación
para el tema de pobreza cero. Sí, no, si a esa secuencia que estás diseñando le pones el nombre de Alianza Universitaria, te llevas a todo el país de audiencia. Alianza Universitaria. Y pobreza cero. Está abierta la posibilidad, esperemos, Lucho, lunes o martes volver a tener una conversación a la luz de lo que va a salir este fin de semana. Está abierta la posibilidad de la secuencia, el comentario tuyo, que tenemos que hacerlo sí o sí, y el nombre ya está puesto, pobreza cero. Arranquemos el martes entonces, ¿correcto? Para darnos un día de respiro, procesar todo lo que pasa el fin de semana, ¿no es cierto? Y poder llegar a la audiencia con un comentario de 5 a 7 minutos en relación al tema candente, con una posición, vamos a decirlo así, de periodismo de investigación, porque yo voy a colaborar con ustedes como un analista basado, fíjense ustedes, quiero mencionarles, ¿no? Anecdóticamente, que regreso al periodismo desde el año 84, que trabajé en El Observador, claro, produciendo El Observador, claro, un suplemento, presupuesto económico. Entonces, en ese suplemento yo trabajaba un ensayo basado en el concepto de periodismo de investigación, y ahora va a ser periodismo de investigación y investigación para la opinión, o sea, opinión sustentada en la ciencia. Y para el cambio, excelente esa referencia del Observador, Lucho. Recordamos esos trabajos que los suplementos se vendían y el periódico no. Ese suplemento económico era excelente. Lucho, muchas gracias por esta primera conversación. Vamos a ver el martes si tenemos o una nueva entrevista o empezamos con pobreza cero. Gracias Lucho, gracias por esta primera oportunidad. Gracias, felicitaciones por el conocimiento. Muy bien. Hasta luego. Bien, nosotros nos vamos a un breve corte y regresamos